Ahí están viendo la pantalla. Sí, sí, se ve. Bien, bien. Pónganse audio los más posibles, por favor. Bueno, teníamos, a ver si puedo hacer zoom o no. Teníamos este ejercicio, ¿no? Primero lo que hay que decir es si se va a resolver por incógnitas estáticas o incógnitas cinemáticas. ¿Ustedes qué determinaron? Arranqué Perdón, por Santi, ¿cómo fue la pregunta? Si lo plantearon por incógnitas estáticas o por incógnitas cinemáticas. Yo lo intenté arrancar por cinemáticas, porque lo estuvimos charlando un toque y nos pareció que por estáticas teníamos más incógnitas. Pero Sí, bueno. estoy de acuerdo. ¿Alguno lo planteó por estáticas? No, yo también por cinemáticas intenté plantearlo, por el Bueno, mismo motivo. perfecto. Lo primero que hay que ponerse de acuerdo es eso, ¿no? En qué método va a ser el método de resolución. Lo segundo es pensar qué hipótesis se pueden tomar. ¿Qué hipótesis pensaron? Nosotros habíamos empezado o sea, lo pensamos primero sin hipótesis y a partir de las hipótesis empezamos a descartar. O sea, si empotrábamos ahí en B, te quedaba de 6 y si empezabas a plantear la hipótesis de rigidez infinita, no hacía falta tomar el esfuerzo longitudinal. Yo le estoy diciendo nombres, pero no sé si son... Sí. La barra, no sé cómo le nombraste al empotramiento que está abajo del tensor. B. ¿Y el nudo? ¿No? ¿Y El el nodo nudo? no sé si se ve el mouse, ¿no? Sí. Este Sí, lo planteé, lo llamé B sí. directamente. Y el empotramiento le dijiste D al de la derecha, por así decirlo. El que está abajo del tensor. Este no lo llamé, llamémoslo Bueno, D. bueno. Llamémoslo D. Y nada, dijimos que el desplazamiento longitudinal BD era 0 Perfecto. y la barra que sería AC, el esfuerzo longitudinal también sería nulo. Sí, lo que es nulo es el desplazamiento longitudinal en B, ¿no? Tanto en la Claro, dirección de la barra AC como en la dirección de la barra BD. claro, claro. Entonces, esto pareciera que es un emparrillado plano, pero el tensor como que hace que no lo sea, ¿verdad? No sé si eso se dieron cuenta. ¿Se acuerdan cuál es la definición de emparrillado plano? Las cargas son perpendiculares al... Sí, no se te escuchó bien, pero sí. O sea, lo primero que tiene que suceder es que la estructura esté contenida en un plano. Si la estructura no está contenida en un plano, no puede ser un emparrillado plano. Entonces son dos condiciones, que la estructura esté contenida en un plano y que las cargas de fuerza sean perpendiculares a ese plano. Y si hay un momento aplicado, que sea un vector momento incluido en ese plano. ¿Está bien? En este ejercicio pareciera que es un emparrillado plano, pero el tensor medio que nos viene a complicar la existencia y hace que pueda pensarse con alguna limitación con el emparrillado plano. ¿Sí? Entonces, pensando un poco qué es lo que nos puede dar el tensor, simplemente es una fuerza axil. ¿Sí? Y esa fuerza axil del tensor va a ser, se puede pensar como una fuerza horizontal en esta dirección y una fuerza vertical en esta dirección. ¿Está bien? La fuerza vertical no pasa nada porque digamos, es perpendicular al plano. Valdría la hipótesis de emparrillado plano. Ahora, la fuerza horizontal
en realidad no voy a tener ningún tipo de inconveniente porque la va a terminar tomando por rigidez axial esta barra de acá. ¿Sí? Entonces uno podría pensar este ejercicio como emparrillado plano. Planteando incógnitas cinemáticas, vamos a ver qué conocemos y qué desconocemos del nodo E, ¿sí? Que es el nodo justamente de análisis. Entonces, en cuanto a los desplazamientos contenidos en el plano, ¿sí? ¿Se conoce el desplazamiento horizontal en esta dirección del nodo E? Y evidentemente se conoce porque estoy planteando la hipótesis de rigidez axial infinita y este empotramiento en A hace que el punto A esté fijo. Como el punto A esté fijo, el punto B, por rigidez axial de esta barra, queda fijo en esta dirección, ¿sí? Idem pasa con el desplazamiento en B en esta dirección, ¿sí? Porque acá hay un empotramiento. ¿Es correcto esto? ¿Eso todos lo vieron? Sí, sí. Sí, sí. Ahora, el desplazamiento vertical, y el desplazamiento vertical es desconocido, porque obviamente el tensor no tiene hipótesis de rigidez axial infinita, no lo pueden tomar. Y el desplazamiento, como desplazamiento es desconocido, y a priori como magnitud estática también es completamente desconocido. No hay forma de, por equilibrio rápidamente, poder determinar cuánto va el corte de todas las barras que llegan al punto E. ¿Sí? Entonces, este valor de x1 a priori es una incógnita cinemática a plantear. Después quedarían los momentos. El momento vertical, ¿sí? Que sería momento flexor en el eje débil de la viga, ¿sí? Como vector vertical. Ese momento es el que uno dice, bueno, si es emparrillado plano no tiene sentido pensarlo porque ya sé que va a valer 0. El giro ahí va a valer 0 porque todas las cargas son perpendiculares a la estructura. Perfecto. Ahora, acá como dijimos, hay solo una carga que no es perpendicular, que es la componente horizontal del tensor. Pero como dijimos, esa componente horizontal del tensor de ninguna manera me va a hacer girar respecto a un eje vertical el nodo B. Porque esa fuerza directamente se va a ir por rigidez axial a este punto y ya está. No hay ningún tipo de problema con eso. Ahora, si de repente el tensor no hubiera estado acá, si no hubiera estado en el medio de la barra AB, bueno, ahí el tensor hubiera sufrido un delta de desplazamiento y existiría una fuerza horizontal acá. No sé si se llega a dar, porque seguramente hay un delay entre el mouse y cómo lo ven ustedes. Pero se ve que si el tensor, en vez de estar acá, hubiera estado acá, en el medio de la barra AB, acá aparecería una fuerza horizontal. ¿Lo ven eso? Sí, sí, se ve. Entonces, esa fuerza horizontal sí podría hacer girar este nodo B. Entonces ahí habría que poner esa incógnita, porque no la conocen. ¿Se entiende? Sería medio guacho poner el tensor en el medio, pero a priori podría pasar eso. ¿Sí? Sí. Pero en este caso, por eso Alfredo les dijo varias veces que justamente estamos en análisis estructural, ¿no? Cada estructura, y más si es espacial, hay que analizarla de forma particular y ver con qué datos se tienen y ver, bueno, qué se puede obviar y qué no. En este caso, el giro vertical del nodo B no es incógnita porque la única fuerza que está contenida en el plano justo está en el nodo B y va a viajar axialmente por esta barra. Y no va a generar ningún tipo de giro, digamos, vertical en el nodo B. ¿Sí? Cuando hablo de giro vertical es vector giro, ¿no? ¿Está bien? Entonces quedan los otros dos giros. Giro respecto a lo que sería el torsor de esta barra, que es este giro x2, y lo que sería el torsor de esta barra. Vamos a tomar hipótesis de rigidez torsional nula. ¿Está bien? Entonces, ese valor de giro de x2 que yo puse ahí,
¿Se conoce la magnitud cinemática? Le pregunto a ustedes, ¿se conoce cuánto vale lo que gira el nodo B respecto de este eje? Supuestamente cero. ¿Por qué cero? No se ve causa para que se pueda causar giro en ese punto. No, bueno, la carga esta vertical de alguna manera va a hacer girar el nodo B respecto de este eje. Ah, No sé si acá puedo. A ver. Bueno, acá medio se me complicó. Ahí va. Entonces yo digo respecto de este eje. Cuando aparezca esta carga, si no existiese este vínculo agregado justamente, este punto rotaría respecto de este eje, ¿no? Que es lo que solemos ver en 2D. O sea, ese valor no se sabe cuánto es. Esa magnitud cinemática no es conocida. ¿Está bien? ¿Eso lo ven todos? sí. Bueno. Entonces, como la magnitud cinemática no es conocida, hay que plantearse, bueno, ¿se conoce la magnitud estática? Ok, lo que vos podrías decir es que la magnitud estática de este momento va a ser cero, porque estás tomando hipótesis de rigidez torsional nula, ¿sí? Y como la torsión de esta barra no es necesaria para garantizar el equilibrio de la estructura, yo puedo determinar que esta magnitud estática va a valer cero, este vector momento que es torsor de esta barra, ¿sí? Eso vale cero. Entonces lo que ustedes conocen es cuánto vale la magnitud estática de este vector momento llegando al nodo, justo antes del nodo de esta barra, ¿sí? ¿Eso estamos todos de acuerdo que lo conocen? Correcto. Sí, sí. Perfecto. Ahora, lo que no conocen es cuánto vale este vector momento en la barra AB y en la barra BC. Ahí y ahí. ¿Sí? Que está bien, van a ser iguales y contrarios, pero no conocen cuánto es ese valor. ¿Sí? Eso es lo mismo que cuando tenían esta estructura, cuando tienen algo así, tienen un apoyo acá y un apoyo acá, y tienen esta carga. ¿Sí? Sería esta estructura vista de acá. ¿Está bien? Acá, ¿qué hacían? Y bueno, tienen que restringir el giro acá, porque no conocen cuánto vale el momento, ni conocen cuánto vale el giro. Entonces esto es lo mismo. Por más que ustedes planteen hipótesis de rigidez torsional nula de esta barra, tienen que poner la incógnita x2. Porque perfecto, está bien. La barra ABC no va a sentir una restricción del giro debido a la torsión de esta barra. Pero sí es una barra continua. Y bueno, no sé cuánto va en el momento ahí. Es una incógnita. ¿No me acuerdo? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa con el otro momento? ¿Qué pasa con la dirección ABC? Lo que sería un momento así, digamos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo mismo que dijeron antes, por la barra AB tener hipótesis de rigidez torsional nula y la torsión de esa barra no ser necesaria para garantizar el equilibrio, pueden decir que esta torsión vale cero. ¿Sí? La barra BC, la torsión va a valer siempre cero porque este vínculo no puede tomar torsión. Pero bueno, ya sea por eso, porque tenga rigidez torsional nula, tampoco tomaría. Bueno, fantástico. Entonces, si ustedes en el nodo B, que ahora es este, digamos, saben que
este momento vale 0 y saben que este momento vale 0, obviamente el tensor no toma ese momento ni por asomo, por equilibrio de nodo conocen este momento, que tiene que valer 0. Perfecto, entonces, si bien ustedes a priori no conocen el giro de B en este eje, en el eje longitudinal, conocen la magnitud estática de todas las barras que llegan a ese nodo. ¿Sí? Por lo tanto, eso no es una incógnita. ¿Está bien? Eso lo ven todos. Sí, sí. Muy bien. ¿Puedes volver a repetir, Santi? Sí. Me gusta que se vea la diferencia entre el X2 y lo que sería el X3. Entonces, en X2, ahora viéndolo un poco físicamente, en X2, la barra ABC es una barra continua. Entonces ustedes ahí la magnitud estática no la conocen, ni de casualidad no la conocen, es como si tuvieran una estructura plana. Ahí el vínculo lo tienen que agregar sí o sí, independientemente si esta barra le aporta rigidez a ese giro o no, que en este caso no le va a aportar, pero podría aportarle. Ahora, en el otro giro, respecto de este eje, ¿sí? El eje longitudinal, ¿qué va a pasar? Y bueno, como decimos que no tiene rigidez torsional, este momento de acá tiene que valer 0 sí o sí. ¿Sí? O sea que el momento ahí vale 0. Y el momento acá también vale 0. ¿Por qué? Y porque esta barra, además de tener hipótesis de rigidez torsional nula, tampoco podría tomar momento porque este vínculo es un vínculo de primera especie, no toma momento torsor. ¿Está bien? Entonces, si ustedes hacen zoom en el nodo B y plantean que este es el nodo B, el momento que viene de este lado es 0, por hipótesis de rigidez torsional nula. El momento que viene de este lado es 0 porque no hay nadie que pueda plantear ese momento. ¿Sí? Por tal motivo, por equilibrio de nodo, ustedes ya pueden plantear que este momento vale 0. Es decir, si ustedes tuvieran una carga acá, aplicada en esta barra se comportaría empotrada y el giro acá sería como una articulación. O sea, no va a tener un grado de empotramiento en la barra longitudinal. ¿Se entiende? Claro. O sea, en este caso también lo podemos ver porque no está cargada esa barra, pero igual si estuviese cargada también tendría que ser 0. Completamente, si está cargada es 0, totalmente. Totalmente. En cambio en el otro no. Perdón que vuelva con lo mismo, pero esto es importante que lo vean. En X2, si ustedes hacen el dibujito del nodo, en X2 está bien, este momento por rigidez torsional de esta barra es nula. Este momento es 0. Ahora, este momento de acá es un momento flexor, que no conocen. Y este momento de acá también es un momento flexor. Lo que pueden decir es que este es igual y contrario a este porque el nodo tiene que estar en equilibrio. Pero no saben cuánto vale. Entonces ahí la magnitud estática no la conocen. Y la magnitud cinemática, por supuesto que tampoco. Por lo tanto, X2 es una incógnita. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Bueno. Entonces ahora planteemos incógnitas cinemáticas. A ver si acá puedo hacer. ¿Se ve acá o tengo que hacer zoom? Se ve, ¿no? No, sí Se ve, se ve. Se ve bien. Bien, perfecto. Entonces, esta estructura va a ser igual a la estructura cargada, o sea, la estructura transformada cargada con cargas, más la estructura transformada cargada con el segmento de vínculo en X1 igual a 1 por X1, más el segmento de vínculo en X2 por X2. Entonces, bueno, acá creo que no hay mucha dificultad.
la única carga es esta Q, entonces esta barrita de acá está empotrada, ¿sí? Acá no se ve bien, pero esta elástica es así, ¿no? Es con tangente nula. Entonces, ¿cómo saben que este momento es así y no es al revés? Y bueno, como acá hay tangente nula, este momento lo que tiene que hacer es levantar así esta elástica, ¿está bien? Y si ustedes hacen este trayecto con la mano izquierda, que estamos en, como se llama, en terna izquierda, su pulgar es esta. Es este vector momento. ¿Está bien? ¿Eso lo ven todos? Sí, sí. Por lo tanto, como vector momento, este es el que aparece, ¿sí? Y lo mismo acá. Si ustedes plantean que la elástica, si acá el momento, perdón, la restricción de giro no existiese, la elástica no sería 0, sería una cosa así. Entonces, como ahora tiene que ser 0 la tangente acá, el momento que tiene que aparecer tiene que levantar así la elástica, de tal forma de que ahí sí aparezca con tangente 0. Y ese momento, si ustedes hacen la regla de la mano izquierda, su pulgar termina siendo este. ¿Sí? Bueno, y obviamente que las fuerzas van a ir para arriba. Acá puse los valores de los momentos y los valores de la fuerza, pero son medio anecdóticos. Y lo mismo va a pasar con esta barra, pero en vez de estar empotrada, está empotrada apoyada. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Estamos de acuerdo que obviamente debido a cargas, ni el tensor ni esta barra juegan ningún papel. ¿Está bien eso? Correcto. Muy bien. Vamos ahora a la estructura con x1 igual a 1. ¿Sí? Este desplazamiento de acá es 1, ¿no? Entonces, para la barra esta que está empotrada, pero tiene un desplazamiento de 1, la elástica, ¿cómo es? Y bueno, acá con tangente igual a 0, y acá también con tangente igual a 0, porque este nodo tiene impedido de girar. ¿Está bien? ¿Por qué este momento va para aquel lado? Y bueno, porque si esto en vez de estar empotrado estuviera apoyado, ¿cómo sería la elástica? Y sería una cosa así la elástica. ¿Sí? Entonces acá tiene que aparecer un momento que tire esa elástica para arriba, con una tangente horizontal, de tal forma de que sea esta última que dibujé. Entonces, con respecto de la mano izquierda, el momento tiene que ser así, para allá. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto vale este momento? Se fijan en tabla. Ahí sí, no me tomé el tiempo para ver cuánto vale cada momento, pero me parece lo importante es ver el sentido cualitativo. Después los números lo pueden hacer ustedes perfectamente. Bueno, lo mismo hacen en el análisis. Yo lo hago de esta forma. Ustedes háganlo como mal les sea más sencillo, pero lo mismo podrían hacer el análisis con este momento. ¿Cómo sería la elástica si esto no estuviera empotrado? Y bueno, sería una cosa así. Entonces acá tiene que aparecer un momento así para que esta elástica venga para abajo. Y este momento, si hacen respecto de la mano izquierda, el pulgar les termina dando para allá. ¿Está bien? Bueno, y las fuerzas obviamente terminan siendo esas. Esta por rigidez directa y esta para equilibrar esta fuerza. Y bueno, también los momentos. Bueno, entonces estas 4 fuerzas, magnitudes estáticas en verde respecto de esta barra de acá. Lo mismo van a tener para la barra BC. Van a tener un vector momento y 2 fuerzas. Acá no hay momento porque obviamente está apoyado. ¿Está bien? Fíjense que la elástica roja es la elástica debida a la barra BD, digamos, ¿no? Si esto lo llamamos D. Esta roja es la elástica debida a BD. Ahora, fíjense que cuando ustedes... ¿Cómo es la elástica esta BD? Bueno, acá tiene tangente nula porque está empotrada, ¿sí? Ahora, acá no tiene tangente nula porque no restringimos el giro
en esta dirección nosotros. Ese giro no está restringido. ¿Ok? Acá es donde ustedes ven que esta barra, cuando llega a este punto, es como que funciona este punto como si estuviera articulado. ¿Por qué está articulado? Y bueno, porque estamos diciendo que la barra AB no proporciona una rigidez a ese giro, porque tiene rigidez torsional nula. ¿Está bien? Si nosotros quisiéramos tener en cuenta la rigidez torsional de esta barra, tendríamos que haber puesto una incógnita X3, y ahí sí la elástica de esta barra sería una cosa así. Y ahí sí aparecería un momento en X3 que sería así. Pero, como dijimos que vamos a tomar hipótesis de rigidez torsional nula, no ponemos esta incógnita, entonces cuando se deforma esta barra, al bajar este punto funciona como articulado, porque no hay nada que le restrinja el giro a este punto. ¿Eso lo ven todos? Bueno, voy a inventarme un sí, uno escuché muy lejano, muy bajo, pero para seguir. Bueno, entonces estas son las magnitudes estáticas que funcionan, o sea, que aparecen por el desplazamiento unitario debido a la barra BD. Ahora el tensor. ¿Qué pasa con el tensor? Bueno, veámoslo en otra imagen. Obviamente cuando este punto baja, el tensor sufre un alargamiento. ¿Todos lo ven eso? Sí, sí. Acá está. La foto de la palmera no tiene nada que ver, ¿eh? Entonces, hagamos zoom acá. Bueno, este sería el tensor, ¿sí? Este es el punto B inicial. El punto B va a bajar un valor de 1, ¿sí? Baja un valor de 1 el punto B, perfecto. Ahora, ese descenso unitario de B, para el tensor, ¿qué termina siendo? Y termina siendo un desplazamiento longitudinal del tensor y un desplazamiento transversal al tensor. ¿Está bien? No, editamos. Bien, entonces, para el desplazamiento longitudinal, evidentemente es el delta L que tiene el tensor, ¿sí? Entonces lo que se alarga el tensor es justamente este desplazamiento, no es este. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Eso lo llegan a ver? Sí, se ve. Porque, a ver, si dibujamos el tensor... Uy, esperen que esto está re... Si dibujamos el tensor así, horizontal, el desplazamiento de este unitario es una cosa así. Está a 45 grados. Entonces, el tensor sufre un alargamiento y sufre un descenso. Este alargamiento, que en este caso es este de acá, es el que produce el estiramiento del tensor, ¿sí? Que es la fuerza que hay que hacer para alargar el tensor. Esto es justamente esto por E por A sobre L, ¿sí? Y este desplazamiento de acá, que es el transversal, no produce ningún tipo de esfuerzo en el tensor, porque sería como un seguimiento de vínculo transversal de una barra articulada. Como es, digamos, es isoestática a efectos transversales, la elástica de... Si acá hay un seguimiento de vínculo, la elástica del tensor es esta. Perdón, así, ¿no?
Entonces ahí no aparece ningún tipo de esfuerzo en el tensor. No sé si se llega a ver. Entonces el único esfuerzo que hay es el producido por justamente este desplazamiento longitudinal que hay. Ahora, este desplazamiento no vale 1, sino va a valer 1 por el coseno de alfa. Este lo llamé alfa, ¿no? En este creo que puse que alfa es 45 grados, pero podría no serlo. Entonces, como un alfa genérico, si este es alfa, lo que se alarga el tensor es 1 por el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, si ustedes van a tabla, van a tener este tensor con una longitud inicial L, y como se está estirando, va a tener una fuerza en un extremo y otra fuerza en otro extremo. ¿Cuánto valen esas fuerzas? Y si van a tabla, van a tener que es E por A por el alargamiento dividido L, ¿sí? Entonces, en este caso, esas fuerzas son E por A por 1 por coseno de alfa dividido L, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué vínculos externos toman esa fuerza? Bueno, el vínculo, esta fuerza, que es la de arriba, digamos, la toma directamente este vínculo. ¿Está bien? ¿Eso lo ven? Sí, sí. Sí. Ahora, la fuerza que está en el otro extremo del tensor, hay que preguntarnos qué vínculo tenemos en este nodo. ¿Tenemos un vínculo que tome esa fuerza? Y en realidad lo que tenemos ahí es un vínculo vertical que agregamos, perfecto, pero no tenemos un vínculo en esta dirección, en la dirección transversal a la barra AB, o sea, la barra ABC, perdón, BD. ¿Se dan cuenta que ese vínculo no está? Sí. Pero ¿por qué ese vínculo? ¿Por qué no pusimos ese vínculo? Por la hipótesis de Por rigidez axial. Claro. Por rigidez axial. Entonces, evidentemente, el que tiene que hacer las veces de ese vínculo tiene que ser la barra BD, ¿sí? Entonces, esta fuerza de acá vamos a pensarla como una fuerza vertical y una fuerza horizontal. La fuerza vertical es esto, parte, o sea, la fuerza vertical va al vínculo agregado y parte va por rigidez axial a la barra BD. Entonces, esta fuerza vertical, ¿cuánto vale? Y bueno, va a valer la fuerza por el coseno de alfa. Entonces termina siendo E por A por coseno cuadrado de alfa dividido L. Y la fuerza horizontal es la fuerza por el seno de alfa. Entonces, E por A por coseno de alfa por seno de alfa sobre L. ¿Está bien? Entonces, esta fuerza vertical va al vínculo agregado que nosotros pusimos. Y esta fuerza horizontal va a parar por rigidez axial a la barra BD. ¿Sí? Entonces, yo les aconsejo, por lo menos les cuento cómo lo hago yo, las fuerzas que siempre dibujamos acá, yo intento siempre que dibujar reacciones de vínculo externo, siempre, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero las que dibujaste acá son extremo de barra de esta barrita de acá, está bien, pero este momento es reacción de vínculo externo de este vínculo. Esta fuerza es reacción de vínculo externo de este vínculo. Esta fuerza de acá es reacción de vínculo externo de este vínculo. Está bien. Además está esta, ¿sí? Y esta fuerza, este momento de acá es reacción de vínculo externo de este vínculo. Además también está esta. Pero son reacciones de vínculo externo, ¿sí? Entonces, todas las fuerzas que estoy dibujando acá son reacciones de vínculo externo. Esta es reacción de vínculo externo de este vínculo. Esta en azul para abajo, esta en rojo para abajo, y esta en verde para abajo, y esta en verde para abajo, son reacciones de vínculo externo de vínculo agregado X1. ¿Sí? Entonces, directamente dibujo esta fuerza vertical, que es la que calculamos acá, es esta.
como reacción de vínculo externo del vínculo agregado. Y esta fuerza horizontal es esta. Pero directamente la dibujo como reacción de vínculo externo, bueno, del vínculo justamente externo que me proporciona que este nodo no se desplace. Obviamente que esta fuerza, cuando haga los diagramas, va a tener que viajar axilmente por esta barra para equilibrar este nodo. Pero es lo que termina pasando, obviamente. ¿Está bien? Y esta barra va a quedar comprimida. Efectivamente es así. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No. Bueno. Yo entendí. Bueno, muy bien. Bien, bueno, eso respecto a lo que es la estructura transformada cuando tiene un seguimiento de vínculo unitario respecto de la incógnita X1. Ahora, la incógnita X2 creo que no va a presentar tantas dificultades, pero ¿qué sucede? Bueno, hay un giro, ¿no? Unitario. Entonces, esta barra que está empotrada, bueno, entra a la tabla y calculan los valores. Importante es que este momento es rigidez directa, lo mismo, con la mano izquierda, el pulgar les termina dando para esta dirección, ¿sí? Entonces, ese termina siendo el momento, y para esta barra lo mismo, ¿no? Termina siendo este momento. Ambas son de rigidez directa, ¿no? Ahora, obviamente el tensor no juega cuando este nodo gira respecto de este eje, el tensor ni se entera. ¿Qué pasa con esta barra? Bueno, como esta barra tomamos hipótesis de rigidez torsional nula, no hay que agregar ningún tipo de magnitud estática. Es como que, como estamos tomando la hipótesis de rigidez torsional nula, al girar este nodo, esta barra no presenta ningún tipo de, justamente, de rigidez. No le aporta rigidez al giro de este nodo. Es como que dice, bueno, girá lo que quieras, total yo no voy a reaccionar. ¿Sí? Porque estamos diciendo que el GJ de esta barra es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto valdría el momento acá si lo quieren plantear? Sería una cosa así, ¿no? Si ustedes no toman hipótesis de rigidez rotacional nula, estos valores van a entrar a tablas, es GJ sobre L. ¿Sí? Pero como estamos diciendo que GJ vale 0, ya está, todo eso vale 0. Entonces, este aumento no va y este aumento de acá tampoco. ¿Sí? Bueno, los valores ustedes los pueden calcular tranquilamente, después saben cómo calcular las incógnitas X1 y X2 y saben cómo por superposición de efectos calcular todas las reacciones externas de este sistema, después plantear el equilibrio de la estructura de tal forma de verificar que esté en equilibrio, y los diagramas de característica también lo pueden plantear. ¿Alguna duda?